La fórmula secreta para enganchar a tu audiencia no existe, pero hay cosas que definitivamente funcionan si de atraer la atención se trata. Y aquí vamos a platicar de cómo lograrlo. Bienvenidos. Bienvenidos a Activa tu Podcast, el podcast que te ayuda a activar o reactivar el tuyo. Mi nombre es Mike Mora, soy productor y podcast manager y me encanta que estés aquí. Así que aprovechando que ya llegaste, vamos a darle. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Activa tu Podcast. El episodio de hoy está inspirado en todas aquellas personas, en todos aquellos podcasters, en todas aquellas podcasters que alguna vez hemos dicho: es que nadie escucha mi show, estoy triste. Si tú estás ahí, o estuviste ahí, porque muchos lo hemos estado, levántate y sé valiente y pon mucha atención, porque hoy vamos a platicar, te voy a compartir los puntos clave para cuidar y generar ese famoso y tan buscado engagement. El engagement, señores y señores. Pero antes de empezar, quiero recordarte algo súper importante. Es tan importante, escúchame bien, es tan importante que si no te lo recuerdo, este podcast podría parar. Y no queremos eso, ¿verdad? Estoy hablando nada más y nada menos que de invitarte a suscribirte al podcast. Lo único que debes hacer es buscar el podcast en tu plataforma de podcast favorita, ya sea que estés escuchando en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, en Podcast, en donde caiga, y le des en suscribir, en seguir, o como sea que aparezca ahí en tu plataforma. Así no te pierdes ningún episodio, cada martes tempranito que sale, y listo. ¿Ya lo tienes? ¿Ya te suscribiste? ¿Ya estás lista? Ah, ya te habías suscrito. Perfecto. Te quiero mucho. Vamos entonces con el contenido del episodio. Lo que hice fue tratar de acomodarlo por 3 grandes bloques para tratar de definir qué es lo que he notado yo que funciona en términos de engagement. Y vamos a empezar con el primero. El primero decidí llamarlo establecer el vínculo. Y podría decirse que este es el más importante. Te voy a decir un enunciado que escuché. No recuerdo exactamente en dónde, sinceramente, pero desde que lo escuché me ha servido como guía en el tema de la producción de podcast. Y el enunciado es el siguiente: un podcast es un canal de doble vía. ¿Qué quiere decir esto? Que no nada más es de aquí para allá, no es nada más de aquí de lo que yo te digo para allá, también es de allá y viene de vuelta. Eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. Y tratando de definir un poco qué es el engagement, pues lo vamos a definir como un intercambio de atención y tenemos que comprender que este no surge de la nada, ¿vale? Mira, vamos a pensar juntos. Quiero que nos preguntemos juntos: ¿cómo conquistaste a tu pareja? A ver, pregunta difícil, ¿verdad? Bueno, yo te podría decir que en mi relación anterior, que ya no estamos juntos, ¿qué fue lo que hice? Pues estuve ahí para ella, estuve verificando qué necesitaba. No solamente le hablaba de mí, también le preguntaba cosas, la procuraba, la atendía, etc. Ahora, pensemos de nuevo juntos. ¿Cómo construyes una amistad sólida? A ver, te doy unos segundos para pensar. 5, 4, 3, 2, 1. La respuesta es simple: escuchando y respondiendo. Nada más. Así es como se hacen nuestras amistades, ¿no? O sea, conversamos, les preguntamos cosas, nos responden, nos preguntan cosas, respondemos. Así de sencillo. No hay nada más que hacer a la hora de crear un vínculo. Es dar y recibir. ¿Por qué este punto es tan clave para mí? Porque además de que debemos recordar que hacemos esto para la gente y por la gente, por las personas que nos escuchan, o sea, además de eso, te aseguro que vale muchísimo la pena poner atención acá. Te voy a dar un ejemplo de cómo a mí me ha dado muchas ideas para mi calendario editorial, episodios de contenido, el poner atención al tema del vínculo. Te lo cuento rápido. En el episodio 6, yo hablé acerca de un tema que sin querer, quizás sí, no lo sé, pero me planteó un amigo en una conversación de WhatsApp. Estábamos platicando y me dice: oye, qué chido que hayas lanzado Activa tu Podcast. Yo también quisiera lanzar el mío, pero no tengo tanto tiempo para lanzarlo, ¿no? Esto ya te lo había contado en el episodio anterior. Y entonces, cuando él me dice eso, yo me lo anoto y dije: oye, pues hay que hablar de ese tema, ¿verdad? Hay que hablar en el episodio del podcast. Total. Me puse, redacté el guión, me puse a grabarlo, lo lancé, y ese mismo día, otro buen amigo, Artemio Silva, me manda mensaje y me dice: oye, también podrías responder estas preguntas en tu podcast. Y yo, ¿qué creen que hice? Pues por supuesto, ¿no? O sea, de nueva cuenta, me anoté las preguntas y dije: estas van para un nuevo episodio. Y de eso se trata de estar constantemente, o sea, dando y recibiendo,
porque de esa manera ellos ya forman parte. Yo le dije a Alexis, a mi primer amigo, le dije, oye, vato, gracias por tu pregunta. Se convirtió en un episodio. Cuando salga las preguntas de Artemio, por supuesto que también le voy a escribir. No se trata nada más de estar esperando a que caiga la gente, ¿no? O sea, se trata de ir y venir, ir y venir. Y añadiendo aún más al vínculo, ya lo mencioné, ¿no? O sea, se trata de hacer esto lo más humano posible, pensado todo el tiempo en la gente. Pues yo no sé si ustedes lo han notado, pero a mí me gusta hablar aquí en el programa. Les hablo igual que como les mando un audio de WhatsApp. Y a quien le ha mandado un audio de WhatsApp sabe que no me va a dejar mentir, ¿ok? Ahora sí me equivoco. O sea, hay veces que edito las cosas, es cierto. O bien cuando lo envío se lo paso a Mauricio, que es el editor de audio. Pues él también edita las cosas, ¿no? Hace cambios, musicaliza, etcétera. Eso es cierto, es completamente cierto. Pero al final yo tengo presente que esto es una plática. O sea, y si bien tengo un guión, pues o sea, yo tengo un guión que voy leyendo. La realidad es que lo escribí literalmente como hablo. O sea, así como yo estoy pensando y como hablo naturalmente, así está escrito mi guión. Porque lo que quiero es que esto sea algo contado, algo conversado. No pretendo que esto sea una cátedra, ni una clase, ni un audiolibro, ¿no? O sea, literalmente, aquí mira, aquí dice, literal, así está escrito. Paréntesis, se ríe. No, mentiras. O sea, sí está escrito literal al punto en el que pues, todo lo que estoy pensando así lo voy poniendo, ¿no? Y después ya nada más de aquí me voy guiando y te voy contando porque quiero que se sienta quiero que tú percibas esa sensación de este güey me está contando algo, ¿no? No me lo está haciendo tedioso, bueno, dentro de lo que se puede, ¿no? De lo que se intenta. Y lo hago así. ¿Por qué lo hago así? Porque en algún momento yo me puse a pensar qué características tenían esos podcasts que me mantenían enganchado, y definitivamente la parte del tono era clave, la manera en que las personas hablaban frente al micrófono, y no hablo de la locución, sino hablaba de cuando yo lo sentía ellos o ellas, ahí era donde yo realmente me enganchaba. Y por eso es que trato de cuidarlo acá. ¿Ok? Eso es en cuanto al primer punto. Vámonos ahora al segundo punto. A este lo llamé dinamizar con preguntas, votaciones y llamados a la acción. ¿Ok? Dinamizar el programa con preguntas, votaciones y llamados a la acción. Vamos a irlos desglosando. Primero las preguntas. A mí me gusta hacerlas a través de las herramientas. Ustedes lo notaron, en episodios pasados lo hice a través de Spotify, y en otras ocasiones al final también del episodio les dejo una pregunta, y lo hago de forma genuina en el sentido de que verdaderamente me importa saber qué es lo que responden, o sea, qué es lo que ustedes piensan. La intención es esa, o sea, dejar una reflexión o dejar una pregunta para que juntos, tanto ustedes como yo, tratemos de responderla y ver qué aprendemos en conjunto, ¿no? Esto lo hago con la intención de ayudarles, y también lo hago con la intención de que me escuchen, ¿no? O sea, de lo contrario, pues todas estas cosas que grabo serían notas de audio en mi celular. Pues no, ¿verdad? O sea, lo hago porque quiero que lleguen hacia ustedes. El segundo punto, el de las votaciones. También yo lo implementé hace 2 episodios en Spotify. Lo puse ahí, puse una pregunta, quería ver cómo que votaran, y por ahí decidieron, creo que la votación se cargó al lado de podcast amateurs, pero yo puse una votación, ¿no? O sea, ¿dónde estás tú? ¿En podcast amateur o podcast profesional? Y ya poniendo que podcast amateur. Eso a mí ¿qué me hacía sentir? Me hacía sentir como de, o sea, pues tomaron acción, ¿no? O sea, decidieron participar, se identificaron con la pregunta, etcétera, etcétera. En otras ocasiones lo hago también a través de otras plataformas, ¿no? Ustedes saben, los millennials que utilizamos Instagram, pues hay herramientas para poder votar. ¿Y cómo llego hacia allá? Pues en el episodio tendría que decir directamente, oye, en el próximo miércoles voy a dejar una encuesta en el Instagram para que veas si participes. Perdón, una votación, ¿no? Entonces ahí se va realizando esa dinámica, se va realizando ese enganche. Y bueno, ¿qué gano con esto? A mí me gusta hacerlas porque cuando yo las hago en Instagram, cuando yo las hago en LinkedIn, pues después puedo observar quiénes respondieron a esta encuesta, y estas pequeñas interacciones lo que van haciendo es que van generando como pequeños gestos de confianza que nos van acercando a la gente y nos van haciendo pues más unidos, ¿no? El tercer subpunto, ¿no? Del punto mayor, que es el del dinamismo, son los call to actions. Yo tengo diferentes, los tengo a lo largo del episodio y te los cuento, ¿no? Número 1, deja una reseña. Número 2, compárteselo a tus amigos. Número 3, responde la pregunta. Número 4, haz clic en el enlace en la descripción. Cada uno de estos los voy compartiéndoselos, y después voy viendo si decidieron tomar acción o no. O sea, si decidieron tomar acción, genial. Quiere decir que hay un valor que realmente les gusta, que realmente les aporta. Y si no hay una acción, pues no pasa nada, ¿no? Pues simplemente se cambia la indicación y se va probando hasta que haya algo que realmente
sea de su interés. Añadido a esto, otra cosa que yo hago es que pido mucho feedback y trato de centrarme siempre en las críticas constructivas. Yo le pregunto a la gente, la gente que me cuenta que escuchó el episodio, le pregunto, oye, ¿qué te pareció? Y guardo silencio, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hago un esfuerzo por no justificarme en dado caso de que algo, pues, ay, es que pudiste haber hecho esto, otro, y me quedo callado y digo, ok, gracias, sí, lo voy a cuidar, muchas gracias por gran feedback. Y también hago mucho esfuerzo en no centrarme en lo negativo, porque pues hacerlo sería invertirle tiempo en lo negativo me quita tiempo para invertir en lo positivo, ¿no? Entonces, serían esas 4 cositas dentro, ¿no? Esto del tema del feedback es como un añadido, pero que van dentro de la dinamización del podcast, ¿ok? Y la tercera y última, pero no menos importante, es la de la realización de encuestas. ¿Por qué considero yo que es tan importante? Les voy a contar algo. Hace un par de meses, no recuerdo exactamente la fecha, tuve la oportunidad de presenciar el Festival Mexicano del Podcast, que se realizó aquí en Monterrey. Y dentro de los participantes vino Wondery. Wondery es una de las productoras de podcast más grandes a nivel Estados Unidos. No sé si a nivel mundial también lo son, pero pues son son grandes referentes. Los adquirió Amazon, etcétera, etcétera. Y algo que se me quedó muy grabado fue que dentro de sus charlas ellos hacían hincapié en que constantemente están haciendo encuestas a su audiencia, ¿no? Les están haciendo preguntas y están generando esa interacción para saber qué es lo que piensan, qué es lo que necesitan y con base en ello tomar decisiones en cuanto a la producción de nuevos programas. Tomé esas palabras así literales y antes de lanzar Actívate Podcast, ¿en qué trabajé? En una encuesta. Diseñé la encuesta, coloqué las preguntas y después, de manera personal, fui y le dije a una persona, oye, por favor, estoy trabajando en esto, en este podcast, me ayudaría un montón que pudieras participar y ahí te va el enlace. Oye, me ayudaría, ahí te va el enlace. Y así me fui repartiendo. Recibí 18 respuestas porque la compartí 20 veces. O sea, la compartí con 20 personas diferentes y por eso me llevó a ese número. Y después de ahí yo pude empezar a identificar cuáles eran las preguntas que las personas tenían, qué era lo que se estaban preguntando, cuáles eran sus dudas, en dónde se atoraban y después eso se convirtió en material para el programa, ¿no? Entonces, ese tipo de interacción después, ¿qué me facilitó? Que cuando yo saqué la pregunta yo respondí a la pregunta y me acordaba quién la había hecho, entonces iba con esa persona y, oye, muchas gracias por participar en la encuesta, aquí te va el episodio que hice gracias a tu pregunta. Y eso de nuevo genera interacciones y genera confianza y pues ya después de ahí genera amistades, genera negocios, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esta es la razón importante por la que debemos incluir la parte de las encuestas. Y con esto terminamos los puntos para generar el engagement y la interacción con la audiencia. Hagamos un repaso bien rapidito, ¿ok? El punto número 1, establecer un vínculo. No hay que olvidar que el podcast es un canal de 2 vías, de aquí para allá y de allá para acá. Hay que ser lo más humanos posibles, hay que buscar hacer las cosas por la gente. De eso se trata, hacer un vínculo. El punto número 2, dinamismo a través de preguntas, de votaciones y a través de llamados a la acción. Ya sabes, las preguntas y las votaciones las puedes hacer a través de distintas redes sociales, ya las mencionamos. Mientras que los call to actions, pues se trata de llevar a la gente hacia allá y tratar de medir qué tan influyente y qué tanto las personas están tomando acción. Si no quiere decir que no seas influyente, a veces simplemente no estás haciendo los call to actions adecuados y toca cambiarlos, ¿no? Y el tercero, haz encuestas, muchas preguntas a la gente, deja que las personas consigan información, deja que las personas te digan de qué es lo que deberías estar hablando, que te den ideas, que te den muchas ideas y todo eso transformarlo en episodios, ¿ok? En episodios, en nuevas oportunidades de negocio, en lo que tú quieras, ¿no? Oportunidades de trabajo, etcétera, etcétera. Y listo. Con esto terminamos el episodio. Déjame un comentario en Instagram con tus impresiones acerca del mismo. Pongamos ahora sí que el engagement en acción. @activatupodcast es como pueden encontrar pues la página, tanto de Instagram como de Facebook. Si te gustó el episodio y crees que puede servirle a alguien que esté batallando con la parte de que sienta que nadie escucha el episodio, que no sepa cómo interactuar con la gente, mándaselo para que se aliviane, ¿ok? Yo me despido, no sin antes recordarte que podcast se escribe sin acento, pero se hace con mucho amor. Ponlo en la agenda y activa tu podcast ya.